Hola, bienvenidos todos a este programa de judaísmo hoy con la Lerer Kemaya, donde hoy tenemos como invitado de la Lerer Kemaya a un exalumno de la Lerer Kemaya, Eli Abadi, que estudió con ella en la Yafne y que desde ese rincón, pequeño rincón de la colonia Escandón, en el Distrito Federal, de alguna manera que nos explicará ahorita, llegó a ser el rabino de los Emiratos Árabes y anexas. Ahorita nos dice cuáles son las anexas que se incluyen, pero lo importante es que alguien que salió de la colonia Escandón, de la colonia Yafne, recorre todo el mundo para ser el primero en abrir un shul, una sinagoga en los Emiratos Árabes y además en empezar el desarrollo de un barrio judío. No le vamos a llamar gueto aún, le vamos a llamar primero un barrio judío en esa misma zona, con la posibilidad de ser el conquistador. Él está haciendo lo que hubiera sucedido si Moisés, al llegar a la frontera y le dijo, Dios, ¿ahora para dónde me voy? Si Dios le hubiera dicho a la derecha en vez de a la izquierda, hubiera llegado a donde está Eli Abadi hoy. Eli, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en la tierra prometida, de verdad. Te dejo con mi mamá para que nos cuentes cómo el niño de la Yafne recorre todo el mundo para llegar a donde estás. Lo cual, por cierto, te felicito ampliamente porque debo de subrayar también que Eli también es médico, doctor, ¿verdad? Correcto. O sea, cura el alma y cura el cuerpo. Bueno. ¿Qué decir? Adelante. Dejémoslos hablar a ellos, Daniel. Bueno, pues vamos a platicar tú y yo, Eli. Dime, me llama mucho la atención que estudiaras en la Yavne. ¿Cómo estuvo eso de que escogieron la Yavne para que estudiaras? Bueno, primero que nada, les quiero agradecer muchísimo la invitación de aparecer en su programa. Para mí es un honor y un placer y un momento muy nostálgico de poder ver a la Lerer Kemaya, que fue mi morá, mi Lerer que en la Yavne hace décadas, no vamos a decir cuántas, ¿verdad? Porque luego vamos a decir el secreto de nuestra edad. Pero fue definitivamente un recuerdos, memorias, una época muy linda de mi vida, que me imagino que toda la gente siempre se recuerda de sus teenagers, como quien dice, la edad de la adolescencia, donde, bueno, tenemos la libertad, no sentimos mucha obligación de nada más que atender la escuela, hacer amigos, conexiones y ver nuestro futuro. Y qué lindo es que veo ahora a la Lerer Kemaya hablando conmigo y de veras un gran placer, un gran honor. Me uno a eso. Me uno a ese comentario. Para mí estoy sumamente emocionada, ¿eh? No, yo también. Sobre todo que te acuerdes. Claro que me acuerdo muy bien. Y es más, cada vez que visito a México, que antes era casi una vez al año, ahora una vez cada 2 años, siempre paso por donde estaba el colegio Yafne. ¿Te acuerdas? Siempre paso por allá. Y cuando llevo a mis hijos conmigo a México, les digo, esa es la escuela donde yo fui alumno. Sí, eran momentos más bellos de mi vida de esa edad, de veras. Qué bueno, muy bien. Qué bueno que tienes recuerdos buenos. Y yo creo que la gente está muy interesada en saber cómo es que primero estudiaste para médico y luego te hiciste rabino o cómo. Déjeme contarle. Primero que nada, yo nací en el Líbano, en Beirut, en el Líbano. Sí. Mira. Mis padres eran de Siria, de Alepo, Siria.
y salimos del Líbano casi escapándonos antes de la guerra civil del Líbano en los años 70 y porque Arafat había llegado con sus guerrillas, con sus terroristas que los habían expulsado de Jordania en el Septiembre Negro y descendieron al Líbano y empezaron a causar descontento político, religioso. Y un día salió la foto de mi papá, que era un jajam, que era un rabino, y miembro del Bet Din del Líbano. Salió su foto con la foto de los otros 2 rabinos en una revista muy importante del Líbano y también en un póster en cada mezquita también en el Líbano. La foto decía, esos son los agentes sionistas que ayudan a Israel y a judíos a escapar de Siria y del Líbano. Bueno, sabe usted que una foto así, con una capción así en un país árabe es una condena de muerte casi. Entonces mi papá y mi familia tuvimos casi de escapar del Líbano para salvar nuestra vida. Y México nos recibió porque mi hermano ya vivía ahí hace más de 6 años antes y mi papá ya tenía 3 hermanas que vivían ahí desde los años 30 y 40, 1930, 1940. Entonces fuimos a México y México nos recibió. Al llegar a México, si puede creer, no hablaba yo el español. Hablaba solamente el árabe, el francés y el hebreo. Tampoco hablaba yiddish. Así que en México gané el idioma español y el idioma yiddish, claro. Y bueno, cuando llegamos, mi papá era un rabino, veníamos de una familia muy, muy ortodoxa, observante, pero en aquella época no había ultraortodoxismo, como quien dice. Éramos gente religiosa tradicional. Y mi papá preguntó en la comunidad en México, necesito un colegio religioso. Y le dijeron la Yavne, la única escuela que en aquella época existía, que era una escuela tradicional y enseñaban la tradición judía, la cultura, la religión, el Tanaj y todo eso. Y ahí nos metió. Y así como llegué yo a la Yavne. Y estudié ahí, acabé mi primaria, secundaria, preparatoria. Gané en el Gidón de Tanaj de México y representé a la escuela en México, y representé a México en Israel en 1978, que eran los 30 años del establecimiento del Estado de Israel. Y después de ahí estaba pensando en qué carrera iba yo a estudiar. ¿Y? Bueno, siempre yo quería ser médico, siempre. Y, Perdón, nada más voy a hacer un dato curioso entre todo eso. Seguramente el Gidón de Tanaj en el que ganó Eli, ¿sí? No fue en el que yo participé porque seguramente le hubiera ganado. A mí me ganaron en otro. No, no es cierto. Seguramente fue en el mismo en el que yo participé, solo que por diferentes motivos. Yo creo que yo lo hice para salirme de clases y él lo hizo para ganar y porque sabía mucho. Bueno, espero que así fue. Espero que así fue, sí. Sí fue en el 1978, no sé si era el mismo año. Pero sí, era el Gidón de Tanaj, Shnat HaShloshim de Israel. Ajá. Bueno, yo siempre quise ser médico, ser doctor, y tomé el curso propedéutico de la Universidad Anáhuac y tomé también y apliqué a la UNAM y a la Anáhuac y me aceptaron las 2 universidades para estudiar medicina. Pero al aceptarme, me di cuenta que los cursos eran en Shabbat, los exámenes eran en Shabbat, los talleres, o sea, el laboratorio eran también en Shabbat. Wow. Sí, y yo la verdad no quise, como quien dice, to compromise, no quise... ¿Cómo? Romper con una No tradición. quise romper esa tradición, exactamente. Sí. Y de repente escuché de
una universidad judía en Estados Unidos que se llama Yeshiva University. Ah, mira. Sí, y bueno, porque habían venido a México cuando yo estaba en el primer año de bachillerato. Habían venido a México a hacer un Shabbatón y escuché de esa universidad, que es una universidad judía, que es una yeshiva también, yeshive, y dije, la verdad, yo quiero ir a esa universidad y yeshiva y puedo estudiar medicina ahí. Y bueno, apliqué y me aceptaron. Tomé un examen de admisión, tuve entrevistas con los directores y me aceptaron a Yeshiva University y ahí me fui. Me acuerdo hasta ahora que cuando le dije al decano de la Universidad de Anáhuac, que era un padre jesuita, le expliqué que no voy a ingresar a la Anáhuac, aunque yo tomé el propedéutico y le pasé muy bien. Y le expliqué por qué. Le expliqué porque la verdad yo cuido el Shabbat y no voy a romper esa tradición y no voy a poder ingresar. El padre me abrazó, me dice, hijo mío, que Dios te bendiga, que Dios vaya contigo y que tengas mucha suerte. Entiendo muy bien y respeto eso mucho. Y así fue que llegué a los Estados Unidos y estudié en Yeshiva University. Pero Bueno. una historia muy interesante, que cuando empecé a registrarme a los cursos en la universidad en Nueva York, Yeshiva University, me di cuenta que hay que ir a college primero antes de ir a la facultad de medicina. Y eso yo no lo sabía, no lo podía creer. Fui con el director del college ahí y le digo, doctor Glasser se llamaba, le digo, doctor Glasser, ¿dónde está el curso de anatomía, de fisiología, de patología, cursos de medicina? Me dice, no, eso es en la escuela, en la facultad de medicina. Digo, bueno, yo me registré a la facultad de medicina. Me dice, no puede, eso no puede ser. Aquí tienes que ir a college primero, luego tienes que tomar un examen de admisión en el colegio de medicina y luego te tienen que hacer entrevistas y a ver si te aceptan o no te aceptan. Entonces, la verdad, me decepcioné tanto que ya quería tomar el siguiente vuelo de vuelta a México. Pero dije, bueno, ya llegué aquí, mejor voy a aprender el inglés porque ya sabe usted, Lerer, Claro. que como Yiddish e inglés que estudiamos en las escuelas, los alumnos no ponemos mucha atención a eso, porque eran 2 horas, 3 horas a la semana máximo. Y ya sabes. Yo daba clases a diario. Sí, yo sé, en varios grados. Sí. Pero bueno, Sí. Dije, me quedo a aprender inglés por lo menos. Ya un año ya lo perdí en México porque no voy a regresar, ya todo empezó. Mejor Claro. me quedo un año. Bueno, me quedé ese año en Estados Unidos en la universidad, Yeshiva University, hice amigos, aprendí y le digo que tomé 3 cursos en la universidad y contesté el examen en diferentes idiomas porque no entendía el inglés muy bien. Tenía un diccionario junto a mí. Aprendiendo, tomé un curso en historia que el maestro hablaba español, entonces tomé el examen en español, lo contesté en español. Tomé el curso de introducción a ciencias políticas y la maestra hablaba francés y tomé el examen en francés. Y el curso de biología, lo puede creer, el curso de biología que el profesor era el rabino Dr. Moshe Tendler, una eminencia rabínica y en la ciencia en Estados Unidos, en Yeshiva University, tomé el examen en hebreo. Él se sentó conmigo a traducir todo el examen del inglés al hebreo y lo tomé y gracias a Dios lo pasé muy bien. Bueno, luego decidí quedarme por 4 años más de college, aplicar a la facultad de medicina y a ser entrevistado. Bueno, tomé el examen, lo pasé, me dieron las entrevistas, luego me dicen, ¿eres ciudadano americano? Le digo, no lo soy.
Me dice, ¿y tú crees que te vamos a aceptar en una escuela americana si no eres ciudadano americano? Ah, Le digo, caray. ¿verdad? Le digo, ¿y qué diferencia hay? Tomé el examen, lo pasé, me entrevistaron bien, tengo mis grados, o sea, mis calificaciones. Me dice, me dice, si aquí en Estados Unidos mandamos a nuestros hijos a Guadalajara o a Monterrey a estudiar medicina, ¿tú crees que vamos a tomar un mexicano a que estudie medicina en una universidad americana? Para nada, me dicen. Digo, ¿y cómo le hago? Ya perdí 4 años de college. ¿Cómo le hago? Me dice, bueno, hazte americano y te aceptaremos. Estaba yo también muy decepcionado. Ya quería regresar a México de nuevo, pero dije, no, estoy acá, tengo que seguir adelante. Entonces, ¿qué hice? El director de Yeshua University, como ya me conocía bastante bien, yo era muy activo en los clubes sociales de la universidad, clubes académicos, me dice, Eli, ¿por qué no estudias a ser rabino? Métete en el seminario rabínico, de mientras que te haces o te hagas ciudadano mexicano, ¿verdad? Y luego entras al colegio de medicina. Dije, ¿sabes qué? Buena idea. Entonces me registré en el seminario rabínico y al mismo tiempo me casé con una gringa, una americana, y eso definitivamente ayudó mucho para ser ciudadano americano. Claro, claro. Y bueno, acabé el seminario rabínico en 3 años, lo pasé muy bien, me dieron la semijá, la ordenación rabínica, y de ahí me metí al colegio de medicina. Así que fui rabino antes de ser médico. Y en el primer año de mi seminario rabínico ya me consiguieron una congregación para ser el rabino de esa congregación. Y ahí, desde entonces, hice medicina y el rabinato al mismo tiempo. Nunca los separé. Entonces, hice mi internado, mi servicio social, mi especialidad, mi subespecialidad. Siempre al tanto que también era rabino de una comunidad. Y poco a poco crecí, mis comunidades crecieron y así pasó el tiempo. Me casé y tuve hijos y ahora ya tengo nietos, gracias a Dios. Y al rato bisnietos. Al rato bisnietos, si Dios quiere. Es claro que va a querer. Me tienes impresionada con todo lo que nos contaste. De veras, de veras. Yo te felicito por todo lo que has logrado. Te felicito por tu carácter. Es de veras hermoso todo el giro que le has dado a tu vida. Quisiera yo preguntarte más cosas. No sé hasta dónde puedo Con todo gusto. preguntar. Puede hacer las preguntas que quiera, pero me reservo el derecho a contestarlas o no. Ah, algo te enseñé. Sí, definitivamente. Algo te enseñé. Pues mira, yo de veras te felicito. Estoy muy orgullosa de mi ex alumno y de lo que ha logrado. Nada más como detalle curioso. ¿Qué edad tienes? ¿De qué edad me veo? Muy joven. 28. Casi, sí, casi 28. ¿Cuántos tienes? Sí, no quiero decir mi edad porque luego se van a dar cuenta de su edad. Debes de decir, Madre, debes debe de ser decir de la generación, 85 él es de la años de generación edad. de Moti Lashak, de Katy Melamed. No, es Exacto. 2 años más arriba de Moti Lashak. Eli, debes de decir 85 años de edad para que todos digan, y mira qué bien te ves. ¿Verdad? Así es. Bueno, ¿En qué te especializaste? Me especialicé en gastroenterología, medicina interna y gastroenterología. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en verdad a mí
me gusta el uso de mis manos. Yo me hubiera metido a cirugía, pero la vida de un cirujano no le permite otras cosas. Más aparte, o sea, el servicio de cirugía y o sea, la carrera de cirugía es muy difícil, que no me hubiera permitido ser rabino a la misma vez. Gastroenterología, que hay pocas emergencias, pero también hago colonoscopía, endoscopía y todas las proceduras que se hacen en gastroenterología, que puedo usar mis manos también y no necesariamente ser cirujano. Entonces, por eso escogí gastroenterología, que me gusta también, me encanta. Yo digo, cualquier ser humano que come necesita un gastroenterólogo. Así que también es bueno para business, como quien dice. Dime una cosa. ¿Cómo, en qué momento de tu vida te fuiste a los Emiratos Árabes? ¿Cómo Buena pregunta. Muy buena pregunta. Eso empezó hace casi ya 12 años. Hace 12 años, en junio y julio del 2010, Caray. lideré un viaje a España a descubrir la herencia y la cultura sefaradí, y me llevé conmigo a más de 52 personas. ¿De Estados Unidos? De Estados Unidos, sí, de Estados Unidos. Visitamos Barcelona, Córdoba, Sevilla, la Alhambra, todas las ciudades donde había cultura judía en esa época, en el siglo de oro de España, o de la Edad Media. Y yo hablé de la convivencia que hubo entre las tres religiones abrámicas, el judaísmo, el cristianismo, el islam, que había un intercambio cultural, también religioso, también disputación y argumentos, pero también había mucha cooperación entre las religiones y los líderes religiosos. Y al hablar de eso, uno de los participantes, que ahora se hizo muy amigo mío, se acercó a mí, bueno, y también utilicé el árabe que yo hablaba, porque hay muchas palabras en español que son de origen árabe, la Alhambra, arroz, almohada, casi todas las palabras españolas que empiezan con a o al son de origen árabe. Ojalá. Entonces, él se fascinó, me llega y me pregunta, me dice, pero ¿cómo sabes todo eso? Bueno, también me faltó decirles que en Yeshiva University también fui el director del Instituto Jacobo Zafra de Estudios Sefaraditas, que fui el director de ese instituto. Entonces, esa es parte, también hice maestría en filosofía e historia de la Edad Media. Entonces, esa también parte de mi portafolio académico, como quien dice. Entonces, yo hablaba de eso. Y me dice, me fascina eso. Me dice, ¿sabes qué? Me dice, yo estoy haciendo negocios con los Emiratos, con el Golfo Árabe Pérsico ya más de 20 años. Eso hace 12 años. Y los líderes de esos países quieren revivir, quieren, como quien dice, recrear ese ámbito donde había una convivencia entre las tres religiones abrámicas. Y les va a fascinar conocerte. Le digo, bueno, con todo gusto. Si quieres, llévame, ¿no? A visitar. Me dice, bueno, vamos a empezar. Ellos vienen muchas veces a Nueva York y cuando vengan, van a venir a visitarte a tu congregación y sinagoga, que era la sinagoga Edmond Safra, la sinagoga principal ahí en Manhattan de la comunidad sefaradí judía, en Manhattan, muy bueno, famosa y muy bien establecida. Ahí yo fui el fundador de esa comunidad y el rabino por 17 años. Y así pasó. Empezaron a venir a Nueva York líderes del gobierno, líderes industrialistas de emiratíes o de Bahrein, y cada vez que venían a visitarme a la sinagoga y hablábamos y conversábamos de la convivencia y de la tolerancia y de la coexistencia entre las tres religiones abrámicas. Eso fue hace 12 años.
Y pasaron los años y cuando venían a visitar, se ponían en contacto conmigo y mantuvimos esa conexión. Hace 3 años, esa misma persona, ese mismo negociante americano que estuvo en mi viaje, me dice, Rabino Abadi, quiero llevar un Sefer Torah y lo quiero dedicar en memoria de Sheikh Zayed, que era el fundador de este país, de los Emiratos. Y quiero que tú lo lleves y quiero que lo presentes al príncipe heredero, su majestad, su alteza, el Sheikh Mohammed bin Zayed. Me dice, se lo presentas en árabe, como sabes, y quiero que sea un Sefer Torah de estilo del Medio Oriente, con estas cajas de oro y bien adornadas. Eso fue hace 3 años. Digo, con todo gusto, yo los llevo. No, yo soy también sofer, pero no escribo, es que me toma 6 meses a 1 año escribir un Sefer Torah, pero sí puedo acabar los últimos 3 pesukim que siempre se hace en una ceremonia. Entonces me dice, llévate tu pluma y lo haces. Digo, con todo gusto. Llegamos a los Emiratos, eso fue en febrero del 2019. Celebramos la fiesta de Purim con la comunidad que era muy, muy pequeña aquí en Dubái, y era una comunidad que no se conocía muy bien, estaba como quien dice bajo la mesa. El gobierno sabía y conocía ahí, pero se quedaban callados. Los visitamos, pero aquel viaje no pudimos ver al príncipe heredero. Tuvo un viaje de emergencia a Austria, pero nos invitó a venir unos meses después. Entonces, en noviembre, diciembre de 2019, venimos de vuelta. Él nos recibió en su palacio en Abu Dhabi. Me traje el Sefer Torah, se lo presentamos en memoria de su papá, Sheikh Zayed. Tuvimos toda una ceremonia de Hachnasat Sefer Torah. Acabé de escribir, estuvo parado a mi derecha. Y su familia también vino a la ceremonia y bueno, hablamos y hicimos buena conexión y bueno, hablé con él en árabe y me dice, veo que eres del Líbano. Le digo, sí. Me dice, mis papás siempre nos llevaban a veranear en Líbano, porque en los Emiratos el calor en el verano es imposible, hay como 50 grados Celsius. ¡Wow! Sí, me dices, mis papás me llevaban a veranear en Hamdún y en Beirut y en el Líbano. Digo, bueno, en Hamdún mi papá era el rabino ahí, eran los mismos años que yo vivía ahí, él es casi de mi edad, y empezamos a hablar de donde vendían helado en Hamdún, que él iba a comer allá, nosotros también, que al cinema que había, que los arcades, ya sabes, los juegos flipper y eso y el otro. Entonces nos hicimos buena conexión y me regresé a los Estados Unidos. Yo ya sabía y habíamos platicado de que los acuerdos de Abraham se iban a hacer. Y bueno, yo los estaba esperando, no sabíamos exactamente la fecha, pero ya cuando vinieron y tuvo lugar, entonces me invitaron a venir a los Emiratos a fundar y a construir, como quien dice, las instituciones comunales para una comunidad judía. Y así llegué. Entonces me pidieron, yo pensé que era un momento muy histórico, muy importante. Me dice, tú eres el mejor candidato, primero porque eres del Medio Oriente, hablas el árabe, conoces el Islam, tienes tus credenciales académicos en esa época, y es lo que queremos aquí en los Emiratos y en el Golfo, que una persona tenga ese conocimiento, tenga esa conexión, podamos entenderle bien y él nos puede entender muy bien. Y así acepté la posición y llegué. Pues de veras, estoy impresionada de todo lo que has logrado. ¿Estás feliz allá? Platícame. Bueno, antes de nada, gracias por sus elogios y sus bellas palabras. Estoy contento, sí estoy contento porque
creo que Dios me ha puesto en esta posición, en esa época, para ser parte de la historia y poder cambiar la historia de esta región vis a vis los judíos y también el Estado de Israel. Y esa parte me da mucha satisfacción y mucha responsabilidad, claro. Ahora, la comunidad judía, como usted sabe, hay 2 judíos, hay 3 opiniones. Hay un judío, hay 2 sinagogas, uno el que va y otro que no, que la otra que uno no va. Entonces, con la comunidad judía, que Dios los bendiga, hay desafíos, pero gracias a Dios ahí vamos. Te juro, estoy sumamente emocionada. No sé si Isaac o Daniel tengan alguna otra pregunta para ti, pero... ¿Tienes familia? Claro. ¿Cuántos hijos Claro, tienes? está casado, dijo. Sí, ¿Cuántos sí. ¿Todavía con la misma gringa? Con la misma gringa, sí. Okay. Con la misma gringa que aprendió el español, que aprendió el árabe también. ¿Francés hebreo, también? bueno, ¿cómo? ¿A francés aprendió la gringa? Francés lo tomó en su high school. Sí, Fíjate. puede captar un poco de francés. Sí. Yiddish, Sí. hebreo. Y claro, hebreo sí lo habla perfectamente. Su papá era el director de estudios judaicos en la Universidad de Pensilvania. ¡Wow! Y era también el encargado del museo, o sea, el curador del museo de artefactos ancianos de Sumeria y Acadia y de esa época. Su especialidad es leyes de civilizaciones antiguas, como el Código de Hammurabi, el Código de Nabucodonosor y eso y el otro. ¿Él sigue vivo? Él sigue vivo, gracias a Dios, y después de que se retiró de la Universidad de Pensilvania, lo nombraron decano de Yeshiva University. Pero eso fue ya después de que yo... Y luego nos ayudas a tener una entrevista con él. ¿Cómo no? Él no habla español, en inglés, claro que Sí, sí. en inglés o en yiddish. Sí, pues sí, bueno, en inglés, creo que en inglés lo hará. Ok. Y Sí. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo 4 varones y 2 niñas. ¿De qué edades? De la edad de 35 a 21. ¿21 es una mujer? Hombre. Hombre. Hombre, ¿Ya le quieres hacer shidduch con alguien, Daniel, o qué? ¿Ya le está buscando shidduch a alguien que quiera hacer emigrar a Emiratos Árabes? Bueno, Daniel ya quiere tener parientes religiosos, que diga, tener parientes más religiosos y ortodoxos en la familia, no te preocupes. Seguramente será shidduch con mis nietos, porque mis hijos ya están ocupados todos. Todos se han ¿Desde casado. que llegaste a Emiratos ya estaban casados? Llegué a Emiratos, faltaban 2 por casarse. Uno se casó en el febrero del año pasado, que iba a tener la boda en los Emiratos. Iba a ser la primera boda judía de familia residente aquí, pero por el COVID y la corona lo tuvimos que cambiar a Miami porque aquí cerraron el país por eso. Y bueno, el penúltimo se casó en febrero del 2020 y el último se casó en noviembre del 2021. Perdón, 21. Los 2 en el 21. Oye, ¿Alguno vive contigo allá? No, todos viven en Estados Unidos. ¿A qué se dedican? Bueno, se dedican de todos. Uno tiene una compañía de real estate, desarrollo de real estate, construcción, compra-venta de residencias y comerciales. Un hombre que era el jefe de la oficina de Danny Danon, del embajador Danny Danon, que estaba en las Naciones Unidas. El tercer hombre trabaja por Wells Fargo, es banquero en Wells Fargo. Y el cuarto es el jefe de IT, de información tecnológica, se dice, en una compañía americana en Estados Unidos. ¿Y las mujeres? Y las mujeres, la grande tiene un bachillerato en hebreo y también en educación. Fue maestra también de Tanaj
y bueno, ahora se dedica a criar 6 hijos Holy shit. ella misma. Fu, fu, fu. Y la segunda hija, Como que se distrajo mucho en sus estudios de Tanaj. Sí, exactamente. Dice Perú Urbú, ¿no? En el Tanaj. ¿Verdad? Perú Urbú. Hay que multiplicarse y ser fructífero. Y la segunda hija es arquitecta. Es arquitecta. ¡Wow! Todos en Estados Unidos. Todos Mira, en Estados Unidos. Sí. Oye, yo quiero regresar un poquito a la vida tuya, sí, más que todo, en Emiratos Árabes y a tu llegada. O sea, llevas 3 años ahí. Pero, o sea, hoy venías, son la 1 de la mañana, casi las 2. ¿Cuál es la vida? ¿Qué hace un rabino en Emiratos Árabes Unidos? O sea, No, ¿qué tan grande es la comunidad? Era Aparte que es de un recibir- rabino a la 1 de la mañana en la calle en los Emiratos. Bueno, está bien. Fuera de eso, Mi posición oficial, claro, es de ser el líder de la comunidad, ver todas las necesidades espirituales, religiosas, sociales, todo lo que necesita para poder criar una comunidad y desarrollarla. Esa es mi posición oficial. Mis otras 2 posiciones no muy oficiales, pero muy importantes. Una es ser casi el embajador del pueblo judío ante los gobiernos de esta región. Formé la Asociación de Comunidades Judías del Golfo hace 1 año y 2 meses, cuando me di cuenta que hay una comunidad pequeña en Bahrein que ya lleva más de 140 años. Ah, wow. Hay judíos, sí, oriundos de Irak y de Irán. Muy pequeña la comunidad. Había época que numeraban 1.500 personas, ahora ya son 50 a 60 personas. Hay también judíos en Arabia Saudita, hay judíos en Qatar, hay judíos en Omán, que necesitan servicios espirituales, religiosos, guidance, como quien dice, liderazgo. Entonces, yo soy el rabino de esa asociación que formé. Entonces, mi posición no oficial, como quien dice, es ser el embajador del pueblo judío ante las autoridades y la sociedad de todo el Golfo. Eso me toma tiempo porque tengo juntas, me invitan a representar a la comunidad, al pueblo judío. Ahora todo ese mes de Ramadán hay iftars en las noches que tengo que atender. No como más que beber agua y fruta, pero y a veces son tan generosos que me traen comida kasher para ser parte del Pero la iftar. comida árabe no es halal. La comida es halal, sí, pero halal no es halal es kasher, pero kasher no es halal. O sea, halal es algo así como kosher light. Exactamente. Okay. Exactamente. Sí, porque yo los veo en Nueva York, yo pensé que ahí comen halal o comen kosher. No, los musulmanes comen kosher cuando no encuentran halal, porque saben que halal es kosher. O kosher, digo, es halal, Sí, pero sí. no al revés. ¿Cómo te ven? Esa es parte de la tercera posición que tampoco es oficial, es poder engendrar un ambiente de coexistencia, de tolerancia entre las religiones de aquí del Golfo con el pueblo judío, con la religión judía, que acepten la presencia, que participen, que aprendan más de ella. Y eso esperemos que también traiga un rapprochement, un acercamiento de todos los países árabes con el Estado de Israel. Oye, justo yo te iba a preguntar algo al respecto, El Eli. pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel. Claro. Oye, justo te iba a preguntar, Eli, ¿cómo te ven a ti? O sea, hace 3 años no había la relación con Israel, no había relación con los judíos, no sé cómo vivían los judíos hace 3 años en Israel, a lo mejor, que en Emiratos Árabes. ¿Cómo te ven? Porque hoy de repente, o sea, no es que de repente, a lo mejor era el odiado enemigo, hoy es el amado amigo en Emiratos Árabes. O sea, un cambio de odiado a amado no se da en cuestión de hoy te quiero, mañana no te quiero, hoy sí te quiero. O sea, ¿cómo ha sido esa transición y cómo te ven y cuál es tu función ahí, Eli?
Bueno, mira, la verdad, los que sabemos que las relaciones entre los Emiratos e Israel no es de 2, 3 años, ya lleva más de 10 a 12 años por lo menos, sino 15 años. Bueno, eran relaciones bajo la mesa, como quien dice, de seguridad, de cosas que el público no sabía y el mundo tampoco sabía, poca gente sabía. Entonces, no es algo nuevo para los líderes de esta región, para nada. Para el pueblo sí, pero el pueblo es un pueblo fascinante, muy amable, muy generoso, muy, muy metido en Ahnasat Orhim, darle la bienvenida a extraños aquí. Y más aparte, muy respetuosos de sus líderes. Cuando los líderes normalizaron su relación con Israel, el pueblo aceptó y dio la bienvenida a esa noticia y ahora, como quien dice, embrazan al judío y le dan la bienvenida. Pero sí, muchos de ellos me dicen que cuando eran chicos les enseñaban otras cosas y que lo sienten muchísimo, que han perdido más de 73 años de una narrativa falsa y negativa de Israel, que ahora están aprendiendo que todo eso era falso y que están tan contentos de aprender la verdad. Dicen que como alguien les quitó sus... de los ojos. Exactamente, de los ojos. Y ahora están viendo la verdad. Están muy fascinados con Israel y con el judaísmo. Quieren aprender más del judaísmo y de Israel. Al principio, para ellos era lo mismo. Judío Israel es lo mismo, que les tuve que explicar que no todos los judíos son israelíes y no todos los israelíes son judíos. El judaísmo es una religión, Israel es un estado político. Y bueno, a veces cuando hay una situación, siempre me dice, bueno, pregunta a Israel a ver qué te dicen que hay que hacer. Digo, Israel no tiene nada que ver con la religión judía. Nosotros aquí tenemos decisión autónoma, libre, y Israel no se mete en esas cosas. Entonces están aprendiendo poco a poco a diferenciar entre la religión judía o el pueblo judío y el Estado de Israel como un Estado político. Exacto. ¿Qué es lo que más satisfacciones te genera de ser rabino o de ser gastroenterólogo? Bueno, te digo que las dos tienen frustraciones y las dos tienen satisfacciones. Así que lo único que pedimos que siempre sea el momento de la satisfacción en ambos ámbitos y profesiones. ¿Algo más? ¿Quieres dejar algún mensaje? Enviar un mensaje. ¿Estás consciente de que tu selección profesional es exactamente los dos polos del humano? Sí, estoy Que hay consciente. gente que habla equivocadamente que puede necesitar tus servicios en el cerebro. Estoy tratando de ser muy propio, pero... Bueno, como dijiste tú al principio, y muy cierto, es curar el cuerpo y el alma, o por lo menos estar al pendiente del cuerpo y del alma. Pero la verdad no son dos polos de la existencia humana, sino es la realidad de la existencia humana. El que ser humano, uno no puede ser solamente un cuerpo y uno tampoco es solamente alma. Es la combinación del cuerpo con el alma juntos. Y esa es la sinergia espiritual y material. Esa es la grandiosa inteligencia de Dios que pudo tener o poner o mezclar, juntar algo espiritual que no se puede tocar ni se puede ver
con algo material que es completamente tocable y sentir y se puede ver. Y bueno, eso es ser médico y ser rabino. Y bueno, no soy el primero de la humanidad, soy uno de los más pequeños que hay, pero la mayoría de nuestros sabios del Talmud eran médicos y eran rabinos. Los Harambam de la Edad Media fue uno de miles que había así, aunque él es el más famoso, pero él fue uno de miles. Entonces yo pensé seguir la tradición judía de combinar lo espiritual y lo material junto, y es lo que me dedico. He tenido pacientes que tuve que utilizar mis servicios rabínicos para ellos y ellos me lo pidieron, y tuve congregantes que me pidieron ser su médico también. Esa es la satisfacción que uno siente que tienen la confianza en varios aspectos de mí. Gracias a Dios. ¿Tienes alguna frustración? Bueno, sí, yo soy una persona que necesito lograr. Necesito completar cosas. Y eso me da satisfacción. Y I'm driven, como quien dice. Y cuando se traba algo, eso sí da un poco de frustración. ¿Cuál es el próximo proyecto que hay que terminar? Bueno, es el poder construir o crear un barrio judío. No un gueto, para nada, pero un barrio porque, como sabes, los judíos necesitamos estar cerca de la sinagoga, cerca del centro comunitario, cerca de la mikve, cerca de la escuela. Y la única forma en que lo podemos hacer es tener un barrio donde todas esas instituciones estén presentes. ¿Cómo le vas a llamar? ¿La Judería de Toledo o Hipódromo Condés? Lo vamos a llamar la Judería de Dubái, de Emiratos. Yo sé El círculo abrámico. eso estaría muy bien. ¿Ya empezaste el proyecto? Estamos ahora en conversaciones con gente del gobierno, con gente de bienes raíces, de compañías que desarrollan y construyen esas cosas. Estamos solamente a la primera etapa de conversación e ideas. Pero saben que en Abu Dhabi el gobierno está construyendo lo que llaman la Casa Abrámica, donde va a haber, es un campus grandísimo, donde están construyendo una sinagoga, una iglesia y una mezquita. Ya había yo oído algo. Sí, hay un proyecto muy famoso que el Papa y también el gran imán del Azhar va a estar presente cuando lo inauguremos. Si Dios quiere, en 6 meses. Sí. ¡Wow! Entonces ya está, pero adelantado. Sí, ayer estuve en Abu Dhabi, visité el lugar. Sí, ya los edificios ya están bien construidos, sí. ¿Ya te nos vas a cambiar a vivir a Abu Dhabi? No sé todavía, vamos a ver. Vamos a ver. Son solamente 114 kilómetros de acá, de Dubái. Bueno, oye, si necesitan un rabino sustituto o alguien que ayude, no le hago mucho de rabino, pero yo me voy con todo gusto ahí a Abu Dhabi a trabajar ahí, con todo gusto si me quieren contratar, acepto propuestas y todo para trabajar ahí en la parte es de mexicano, seguro van a necesitar un buen jardinero en Abu Dhabi. Sí. Bueno, ya tienes el primer requisito de ser rabino, es la barba. Ya sabes. Lo demás ya es secundario. Buenísimo. ¿Dónde está tu barba? Ahí está. Aquí está. Oigan, es que no veo bien. Perdón, nada más rápidamente. Para Eli son ahorita las 2 de la mañana casi. Creo que es momento de dejarlo descansar un poco. Prometimos que vamos a seguir teniendo entrevistas con él, pero además una sorpresa y una cosa importante para todos los que nos ven en Diario Judío y que saben y nos leen, es que el doctor rabino Eli Abadie
va a estar colaborando con nosotros constantemente, mandándonos diferentes contenidos, ya sea en video, en fotos, en artículo, en lo que guste. Vamos a darle mucho seguimiento a esto, de todo lo que está logrando, porque está creando algo de donde habrá habido 20 años de relación o 10 o 15, pero se está creando algo totalmente nuevo en algo donde no había, y dentro de años todo el mundo dirá es muy normal, pero el creador está haciendo acá alguien que además viene de la comunidad judía de México, lo cual nos da mucho orgullo y tenemos que seguirlo reconociendo. Y Y además alumno de la nuestra Maya. conductora. Y además alumno de la Maya. Quiero decirles de veras que no encuentro cómo expresar y pienso que esa gotita, una gotita chiquitita que yo puse allí, dio frutos, porque fue algo, pero de veras me siento sumamente orgulloso de que hayas sido mi alumno. De veras no encuentro las palabras para decir lo emocionada que estoy y poder hablar con un exalumno mío que me recuerda y que ha logrado lo que tú has logrado. Más lo que va a lograr. Gracias. Es realmente un viaje de humildad hablar contigo. Gracias, Lerer, que usted puso más que una gotita. El desafío que tuve para aprender el Yiddish, porque yo venía de un país que no hablábamos Yiddish. Claro. Y el esfuerzo que tuvo que poner, eso fue una lección para el futuro de mi vida, que las cosas no vienen fácil, que hay que trabajar duro, hay que tener perseverancia y no hay que fallar, hay que seguir adelante por tantos desafíos que hay, por tantas trabas que hay que superarlas. Y usted, por eso le digo, puso más que una gotita, puso muchísimo de parte de ese carácter. Y Eli, claro, además de darte la bienvenida al programa y de darte la bienvenida a Diario Judío, estoy seguro que mucha de la gente que está escuchando esta entrevista y que la va a estar escuchando va a tener preguntas, las vamos a ir acumulando, las vamos a usar para las distintas conversaciones, pero quiero que sepas que vas a ser usado básicamente como ejemplo de lo que alguien que tiene todo en contra puede lograr, a pesar de tener todo en contra cada paso que das. Realmente, gracias a Dios. Y ese es el mensaje que quise dar, que la Lerer que me pidió, que qué mensaje tengo que quiero enviar. Y ese es el mensaje que con el poder que tenemos del libre albedrío, de la decisión, siempre tenemos que enfocarnos a lo que queremos hacer, dedicarnos a ello. Y la verdad, como dice el dicho, el cielo es el límite. Si nos dedicamos, lo hacemos de una forma honesta, con mucho trabajo, mucha energía, pero bien enfocado. Y lo hacemos Leshem Shamaim, como quien dice. Lo hacemos para mejorar a nuestro pueblo, a la humanidad, a todo el mundo. Dios a la nos humanidad. abre puertas, a la humanidad. Dios nos abre puertas. Y eso es lo que aprendí de chiquito en las escuelas, de la familia, de mis lererkes, de mis morot y todo, de mis maestros, que siempre hay que dedicarse a lo bueno con honestidad, con integridad, pero con mucha dedicación, enfoque y emuná y fe en Dios. Mira, con los momentos que estamos pasando, con los gobiernos que están surgiendo en todo el mundo, que tienden a subrayar la ignorancia y la necesidad de no estudiar, tu ejemplo y tus logros sirven como un contrapeso muy importante. Estudiar, pensar, trabajar, perseguir y tener esa fe y esa fuerza de carácter que tiene. De veras estoy... es importante. Gracias. Es importante. Realmente te felicito totalmente.
Rara vez hemos tenido a alguien que me humildee tanto en este programa como invitado, como tú. Es un verdadero placer haber tenido esta conversación contigo y lo dejamos con Isaac para seguir este diálogo constante para beneficio, yo no sé si yo pienso que de todos, pero indiscutiblemente de mí va a ser muy beneficioso. La verdad, Muchas gracias. Ponme como miembro de tu comunidad en ¿dónde? ¿Qatar? En ¿O la de Dubái. Abu Dhabi? en Dubái. En donde necesites más miembros, ponme como miembro. Ah, cómo no, con todo gusto. Vuelvo a repetirlo, aunque diga después Daniel que repito todo, estoy muy orgullosa de ti, de lo que has logrado. De veras, te felicito de todo corazón. Gracias. Te agradezco que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo y yo espero verdaderamente transmitir tu mensaje a la gente con la que trato, tanto en Bellahat, en el deportivo, en todas partes. Y te agradezco que me hayas hecho sentir como me siento, que haber sido Lerke dejó algo sembrado. De veras, de veras. Espero que te entrevistemos. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? Te entrevistemos otra vez y pasemos tu mensaje constantemente. Y para terminar con un broche paisano, gracias por el costal de najes que acabas de repartir. Gracias. Gracias. Najes. Gracias, Lerke. Zum 120 Jahr. Mit najes. Gesund Mit und mit najes. Liebe. Und De Kinderlach. Como judío y como todo, realmente me siento abrumado y muy contento de poderte haber reconocido y retomar este camino. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. gracias Gracias. por habernos dado tu tiempo, siendo la hora que es allí en Dubái. Placer, placer. A gute Nacht.